Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue el legendario comediante detrás de clásicos como El Rey del Barrio, El Revoltoso y Calabacitas Tiernas. Fuera de la pantalla, se casó 3 veces, tuvo 6 hijos y vivió la vida a su manera. Gastaba cuando tenía, trabajaba cuando no y falleció sin saber que padecía cáncer de páncreas. Sin embargo, mientras el mundo lo recuerda con risas y aplausos, sus hijos crecieron bajo la sombra de una leyenda. Algunos intentaron seguir sus pasos, otros huyeron del ojo público, pero todos cargaron con el peso del apellido Valdés. Durante décadas, ese apellido se vinculó no solo con talento y humor, sino también con escándalos, adicciones y tragedias silenciosas. ¿Qué pasó realmente con los hijos de Tintán? ¿Por qué sus nombres desaparecieron del ojo público? ¿Quién gastó sus ganancias dejando a algunos herederos con las manos vacías? ¿Cómo es que solo 2 conservaron el apellido, pero perdieron la paz? Acompáñanos a descubrir las verdades ocultas, los secretos familiares y la llamada maldición que persigue a los hijos de uno de los íconos más queridos de México. Pero antes de entender la llamada maldición, hay que regresar al principio, cuando Germán Valdés aún creía que el éxito podía moldear su destino. En 1915, en una modesta casa de la calle Lerdo en Ciudad Juárez, nació Germán Cipriano Valdés Castillo, tercero de 12 hijos. Su padre era funcionario de aduanas y su madre cosía ropa para sobrevivir. La infancia de Germán fue una mezcla de hambre, polvo y canciones improvisadas. Imitaba a vendedores ambulantes, sacerdotes y soldados, mostrando un talento poco común: la capacidad de convertir la adversidad en risa. En 1925, la familia se trasladó a Ciudad de México en busca de una vida mejor. Las dificultades no faltaron, pero el joven Germán encontró su camino. Trabajó como mensajero, limpiabotas y finalmente como locutor de radio. Para 1935, con apenas 20 años, creó el personaje del Pachuco para la radio, mitad mexicano, mitad norteamericano, traje ancho, sombrero ladeado, slang callejero y corazón de oro. El público lo adoró, lo llamaron Tintán. Su gran oportunidad llegó en 1943 en el Hotel Gold, donde las multitudes repetían sus frases, los niños lo imitaban y Hollywood incluso le ofreció contratos. Walt Disney lo invitó a poner voz a Balú en El libro de la selva y a Thomas O'Malley en Los Aristogatos, pero Tintán eligió seguir filmando en México, queriendo que su público lo entendiera sin subtítulos. Para los años 50, la época de oro del cine mexicano consolidó su leyenda. Más de 100 películas, 30 discos y giras por toda América Latina. Pero la fama trajo soledad. Demasiado norteño para la ciudad, demasiado bohemio para los empresarios. Tintán se rodeó de músicos, poetas, mujeres y noches interminables. El amor se convirtió en un laberinto. Su primer matrimonio con Magdalena Martínez tuvo a su hijo Francisco Germán, pero terminó pronto. Un segundo matrimonio con Micaela Vargas produjo 3 hijos, Javier, Olga y Genaro, pero la fama y los excesos destrozaron la familia. En 1956, durante la filmación de La Bella Durmiente, conoció a Rosalía Julián. Con ella halló amor y estabilidad, tuvo a Carlos y Rosalía, aunque el alcohol, las giras y las dificultades económicas siempre amenazaron el hogar que tanto había soñado. Para 1960, Tintán ya era millonario. Poseía casas de lujo en Acapulco y Cuernavaca. Conducía autos caros y organizaba fiestas interminables con figuras como Pedro Infante y resortes. Pero en 1965, todo comenzó a derrumbarse. Los cambios en el gusto del público, la llegada del rock y la censura política erosionaron su carrera. Los estudios dejaron de contratarlo, las deudas crecieron y las promesas quedaron incumplidas. En 1969 perdió su rancho en San Ángel. En 1970
fue arrestado brevemente por una deuda bancaria y en 1972 vendió los derechos de varias películas para cubrir gastos hospitalarios e impuestos. En junio de 1973, enfermo de cirrosis y cáncer de páncreas, apenas podía caminar. En su último cumpleaños brindó con agua, murmurando una frase que su esposa Rosalía Julián recordaría años después: «De tanto reír, me olvidé de vivir». Esa noche, al ver dormir a sus hijos, comprendió que no les dejaría una fortuna, solo un apellido cargado, una sombra que décadas después se volvería sinónimo de juicios, ruina financiera y conflictos familiares. Tin Tan falleció el 29 de junio de 1973, dejando a Rosalía Julián con 6 hijos y una montaña de deudas. No había cuentas secretas ni tesoros escondidos. Los royalties de sus más de 100 películas estaban dispersos, los contratos sin registrar y la casa de San Ángel hipotecada. El Pachuco de Oro había sido un ídolo querido, pero no un hombre de negocios. Su legado era un nombre y una maldición silenciosa. Sus hijos crecieron bajo esa sombra. Carlos Valdés Julián, el mayor, intentó seguir los pasos de su padre en teatro, doblaje y televisión, pero nunca pudo escapar del peso de la comparación. «Ser hijo de Tin Tan es un privilegio y una condena», declaró en una entrevista de 1988. Rosalía Valdés Julián heredó talento y disciplina. Debutando como actriz y cantante en la década de 1960, con películas como El secreto del sacerdote y La casa de los 7 balcones. Tras la muerte de su padre, se enfocó en preservar su legado, luchando por los derechos de exhibición y grabación de sus películas. Los otros hermanos, Francisco, Javier, Olga y Genaro, optaron por vidas alejadas del espectáculo. Algunos trabajaron en empresas privadas, otros emigraron a Estados Unidos, pero ninguno pudo escapar del eco del apellido Valdés, un nombre que, aunque venerado, cargaba con deudas, litigios y tensiones familiares persistentes. A finales de los años 90, Televisa comenzó a retransmitir las películas de Tin Tan sin pagar los royalties completos. Rosalía Valdés presentó una demanda por los derechos de imagen de su padre. Ganó parcialmente en 2001, pero los ingresos fueron mínimos, ya que muchas copias originales estaban en mal estado y los distribuidores habían retenido los negativos. Rosalía reflexionó: «Papá hizo reír a todo México, pero su obra no pertenece a la familia, solo a quienes supieron registrar los papeles correctamente». La tragedia familiar iba más allá de los litigios. Germán Valdés Jr., hijo de Tin Tan con su primera pareja, murió en pobreza en 1994, sin recibir un centavo de las películas de su padre. Carlos, el mayor con Rosalía, falleció en 2017 sin lograr concretar el museo familiar que había soñado. Mientras tanto, la siguiente generación de nietos de Tin Tan sobrevivía apenas al anonimato. Algunos intentaron revivir el legado, otros lo dejaron en manos de las redes sociales, y uno incluso vendió documentos originales por menos de 10,000 pesos solo para pagar medicinas. En 2020, Rosalía resumió la odisea familiar en una entrevista con Infobae México. La maldición no provenía de su padre, sino del olvido. Tin Tan había dejado un legado cultural, no riqueza, y nadie supo protegerlo. Mientras México celebraba sus risas en pantalla, la familia Valdés vivía entre archivos polvorientos, contratos perdidos y derechos no reclamados. Desde los años 70, Rosalía y sus hermanos lucharon por preservar la memoria del Rey del Pachuco. Localizaron facturas, cartas y certificados, pero a menudo recibían negativas educadas. En 1979, los intentos de restaurar sus películas revelaron rollos dañados, obligando a la familia a pagar de su propio bolsillo. Para los años 80, Rosalía se convirtió en la voz pública de la familia, escribiendo columnas, organizando homenajes y dirigiendo el documental
Mi padre Tintán en 1989, siempre enfatizando, no quiero dinero, quiero respeto. En 1999, la familia Valdés demandó nuevamente a Televisa por transmitir 34 películas sin los royalties correspondientes. El litigio duró casi una década y en 2007 la Suprema Corte falló parcialmente a su favor. Sin embargo, los pagos fueron simbólicos y las películas continuaron transmitiéndose bajo cláusulas de interés cultural, dejando el nombre Valdés entrelazado con risas, legado y lucha constante. La maldición del apellido Valdés no fue solo económica, pesó sobre los nietos. Francisco Valdés Martínez, hijo de Tintán con su primer matrimonio, murió en 1994 en pobreza, enterrado en una tumba sin marca en Puebla. Javier y Genaro, hijos de su unión con Micaela Vargas, vivieron discretamente. Genaro como técnico hasta su retiro, Javier emigró a Texas donde falleció en 2012. En medio de ese silencio, Rosalía, la última voz visible de la familia, cargó con la carga sola. En entrevistas admitió, he pasado media vida luchando para que no se olvide a mi padre. En 2019, vendió parte del archivo personal de Tintán al Museo del Cine Mexicano por solo 120,000 pesos para garantizar que se preservara. La casa familiar en San Ángel, antaño escenario de las legendarias fiestas de Tintán, fue embargada en 1986. Para 2015, un empresario la transformó en el restaurante Galería, aunque los vecinos aseguraban que por las noches todavía se escuchaban ecos de risas y un lejano silbido de jazz. Los intentos por rescatar su legado se estancaron una y otra vez. En 2020, el Instituto Mexicano de Cinematografía propuso digitalizar toda su filmografía, pero la falta de financiamiento detuvo el proyecto. En 2022, Amazon Prime adquirió los derechos de 5 de sus películas para su catálogo latinoamericano, pero ninguna de las ganancias llegó a la familia. Mientras el nombre de Tintán seguía llenando las pantallas, sus descendientes vivían en condiciones precarias. Algunos vendían recuerdos en ferias, otros impartían charlas en escuelas. La maldición no era sobrenatural, era la amnesia institucional de un país que idolatra a sus estrellas, pero abandona a sus familias cuando el dinero se acaba. En una entrevista en 2023, Rosalía resumió la situación. A veces pienso que mi padre no murió en 1973, sino que lo están matando poco a poco, cada vez que alguien se ríe de él sin saber quién era. El apellido Valdés, antes sinónimo de alegría, se convirtió en símbolo de documentos perdidos, litigios y descendientes que viven con nostalgia. El legado de Tintán no se mide en pesos, sino en soledad. Al final de su vida ya no era el vibrante pachuco del escenario. El 29 de junio de 1973, a las 7 de la mañana, el silencio se asentó para siempre. Rosalía Julián sostuvo su mano hasta el final, sin ambulancia, sin cámaras, solo la ausencia de risas. El público recordaba al hombre que los hacía sonreír, pero su familia heredó caos, deudas y el peso de un nombre que era a la vez bendición y maldición. Durante décadas, los hijos y nietos Valdés lucharon contra la burocracia, los contratos perdidos y los derechos fragmentados. Televisa poseía la mayoría de sus películas, Disney los registros de doblaje, y los contratos originales estaban desaparecidos. En 2001, los tribunales reconocieron parcialmente a la familia como herederos, pero el dinero apenas cubrió honorarios legales y deudas. Mientras tanto, los hermanos de Tintán, Don Ramón, el Loco y el Ratón, fallecieron, dejando el mismo ciclo de fama, enfermedad y pobreza, consolidando un legado que parecía más una maldición que una bendición. En 2015, Rosalía Valdés publicó Tintán, Todo por Amor. El libro no fue un ajuste de cuentas, sino una carta de reconciliación. En sus páginas relató los últimos días de su padre en el hospital, las últimas fotografías, los cheques rebotados,
y los proyectos inconclusos. Lo escribió sin rencor, movida solo por el deseo de que el público recordara al hombre detrás del legendario Pachuco. En la presentación del libro en el Archivo Nacional de Cine, Rosalía habló con voz temblorosa. A veces pienso que mi padre no murió realmente, solo se quedó atrás, esperando que México lo volviera a mirar. Medio siglo después, ese anhelo sigue flotando en el aire. En las calles de la Ciudad de México, su rostro aparece en murales, camisetas y viejos carteles de cine. Pero en su tumba hay pocas flores. La placa de bronce se oxida lentamente, ocultando los restos del hombre que prestó su voz a Balú en El libro de la selva. Cantó junto a Agustín Lara y compartió risas con Pedro Infante. El legado de Tintán no se mide en dinero ni premios, sino en la marca invisible que dejó en la cultura popular. Su estilo pachuco transformó la forma en que los mexicanos se veían a sí mismos, rebeldes, orgullosos y juguetones con el humor. Pero el legado más verdadero, intangible y no registrado está en la frase que repiten sus hijos: no nos dejó nada, pero nos dejó todo. Aunque los bancos cerraron sus cuentas, su voz sigue viva en cada risa que atraviesa generaciones. En esa risa, aún resonando desde las primeras horas de las antiguas transmisiones televisivas, se encuentra lo único que Tintán nunca perdió: su dignidad. 5 décadas después de su muerte, el apellido Valdés sigue cargando una sombra pesada. No quedan mansiones ni fortunas, solo recuerdos dispersos, documentos judiciales y ecos de una risa que se siente atemporal y desgastada. Los hijos del Pachuco de Oro crecieron tratando de convivir con el peso del nombre que él dejó atrás. Carlos Valdés Julián, el hijo mayor de la última esposa de Tintán, Rosalía, falleció en 2017. Pasó sus últimos años catalogando fotografías y recortes de prensa, preservando un archivo familiar que nunca llegó a convertirse en museo. Cuando la enfermedad lo alcanzó, mantuvo las llaves del archivo en una caja de zapatos, llena de recortes, contratos y negativos de películas que quedaron sin reclamar tras su muerte. Su hermana, Rosalía Valdés Julián, sigue viva, pero mantiene un perfil bajo. Ha dedicado su vida a salvaguardar la memoria de su padre. En entrevistas, repite la misma reflexión: les dejó sin dinero, pero con dignidad. Esa dignidad se convirtió en su carga de por vida. Durante años, fue la única que asistía a los homenajes oficiales, y con cada año que pasaba, menos personas reconocían a la mujer que luchó incansablemente por honrar al hombre que hizo reír a toda una nación. Los otros hijos de los matrimonios anteriores de Tintán llevaron vidas discretas y privadas. Francisco Valdés Martínez trabajó como abogado en Puebla hasta su muerte en 1994. Javier y Genaro Valdés Vargas también siguieron carreras en derecho. Javier murió en Texas en 2012, mientras que Genaro se retiró y vivió alejado del ojo público. Olga Valdés Vargas, otra hermana, se convirtió en maestra y ahora vive en una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la única que aún conserva cartas manuscritas de su padre, llenas de bromas y dibujos juguetones de pachucos. Sin embargo, la llamada maldición de los Valdés se extendió a la siguiente generación. Germán Valdés Treso, hijo de Francisco, intentó seguir la tradición artística de la familia. Apareció brevemente en telenovelas como Camelia, La Texana y Tres Idiotas, desempeñando papeles pequeños, casi simbólicos. La prensa pronto lo apodó el nuevo Tintán, una etiqueta que lo agobiaba. En entrevistas confesó que la presión era abrumadora. Exigen que sea divertido todo el tiempo, pero a veces simplemente no tengo ganas de reír. Este eco emocional paradójico, nacer en una familia de humor y sentir que su alegría se escapa, ha definido el linaje Valdés. En 2020, durante las celebraciones por el centenario de Tintán, solo unos pocos miembros de la familia asistieron.
Rosalía Valdés llevó flores y un retrato enmarcado de su padre al Panteón Jardín. No hubo discursos oficiales, solo un pequeño mariachi frente a la tumba que lentamente se oxidaba. Mientras tanto, la imagen de Tin Tan prosperaba en Internet. Murales, memes, camisetas y tatuajes entre jóvenes que nunca habían escuchado su voz, ajenos al hombre que murió sin dinero. Rosalía reflexionó: hoy todos usan su rostro, pero pocos recuerdan que ese rostro alimentó a toda una familia que pasó hambre. En 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social digitalizó 30 de las películas de Tin Tan. La familia no recibió regalías, pero fue invitada a una función especial. En la pantalla grande, la voz de Tin Tan volvió a la vida, cantando y haciendo reír al público. Rosalía lloró en silencio. Al terminar el show, se acercó a los estudiantes que aplaudían y dijo: «Gracias por reír, porque de eso se trata. Eso es lo único que mantiene vivo a mi padre». Los nietos más jóvenes crecieron alejados del escándalo, algunos viviendo en Estados Unidos, otros en el norte de México. No heredaron fortuna ni fama, pero sí el miedo de repetir la historia. En reuniones familiares, la frase más repetida es: «Ríe, pero con cuidado». Sin embargo, queda esperanza. En 2024, Rosalía Valdés presentó un documental en el Archivo Nacional de Cine, realizado por jóvenes cineastas. Tin Tan sigue vivo, no a través de presupuestos o patrocinadores, sino por imágenes restauradas y testimonios familiares. En una escena final, Rosalía declara: «La risa de mi padre no murió, solo espera ser escuchada con respeto». Esa frase resuena como epílogo, recordando que la maldición de los Valdés nunca fue sobre fracaso o pobreza, sino sobre el olvido. Cada vez que una de sus películas se exhibe sin crédito, se pierde un pedazo de esa risa. Pero cada vez que alguien escucha la voz de Tin Tan y sonríe, el ciclo se rompe. Para 2025, la dinastía Valdés ya no tiene glamour ni riqueza, tiene memoria. Aunque la fortuna de Tin Tan se evaporó y las películas pertenecen a otros, su risa aún resuena en los hogares humildes de todo México. Esa risa, que alguna vez fue una bendición, se convirtió en una silenciosa maldición, pero también en una forma de redención. La historia de Tin Tan no terminó con aplausos ni carteles de cine. Terminó en silencio. Los silencios de sus hijos y nietos, intentando entender cómo el hombre que hizo reír a millones no pudo proteger su propio hogar del dolor. Durante décadas, el apellido Valdés simbolizó humor, talento e improvisación, pero también demostró que la fama no garantiza la paz. Germán Valdés le dio a México una identidad rebelde, orgullosa y divertida, pero detrás del sombrero de Pachuco estaba un hombre que nunca aprendió a detenerse, a amarse o a administrar la riqueza. Sus hijos heredaron nostalgia sin fortuna, una historia contada parcialmente por los medios, pero despojada del cansancio, las promesas incumplidas y las luchas humanas que la acompañaban. Rosalía Valdés, la última voz visible de la familia, ha repetido una y otra vez: su padre no dejó dinero, solo su alma en cada película. Medio siglo después, su tumba sigue siendo austera, pero sus filmes continúan llenando las pantallas, y en cada risa se esconden las noches de deudas, desesperación y enfermedad que Tin Tan sufrió. Los nietos nunca disfrutaron de los privilegios de su abuelo. Algunos trabajan en empleos comunes, otros evitan completamente el apellido familiar. Solo Rosalía se dedica a preservar su memoria, respondiendo mensajes de fans, resguardando archivos y manteniendo viva la historia de los Valdés. Los esfuerzos por digitalizar y restaurar sus películas enfrentaron obstáculos legales y financieros. Pero cada vez que una nueva generación descubre a Tin Tan, la maldición se transforma en redención. El legado del apellido Valdés ya no es riqueza ni fama, es sobrevivir a través de la risa, la memoria y la resiliencia. Rosalía lo resume mejor. Su padre fue amado por millones,
pero solo quería ser recordado. Cada risa que sobrevive es una victoria contra el olvido, y en esa risa yace la verdadera herencia de Tintán. El hombre que enseñó al mundo que el humor también puede ser redención. Y con esto concluimos este video. Como siempre, antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.